Bueno, entonces retornamos a las sesiones y ahora vamos con Juan José Fallas, quien es máster en matemática aplicada por la Universidad de Costa Rica, profesor de la Escuela de Matemática del Tecnológico de Cartago, ITCR, desde el 2005 hasta la fecha. Ha desarrollado investigación en el área de análisis de datos cuantitativos y heurísticas de optimización. Actualmente, además de la docencia, se dedica a la investigación en el área de problemas de optimización aplicados a procesamiento de imágenes y videos. Y vamos a escuchar su ponencia sobre aproximación de la matriz de rango bajo mediante proyecciones bilaterales aleatorias y su aplicación a la compresión de imágenes. Entonces, adelante, Juan José. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Puedo compartir ya? Me parece que sí. Ok, avísame por favor si ya ven mi presentación. Ahí se ve. Sí, ya se ve. Ok, ahí perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta ponencia del día de hoy. Les comento que el trabajo que denominamos la aproximación de la matriz de rango bajo mediante proyecciones bilaterales aleatorias y su aplicación a la compresión de imágenes es en coautoría con los profesores Jeffrey Chavarría y Pablo Soto, que hace un ratito lo tuvimos acá con nosotros presentando la teoría introductoria de tensores. Y pues nosotros somos parte de, tanto Jeffrey como yo, que somos profesores de la escuela también de matemática del TEC, somos parte del grupo de profesores que trabajamos con el doctor Juan Pablo Soto en esta área de investigación. Ok, entonces, bueno, vamos para dar continuidad con la charla. Vamos primero a trabajar algunos conceptos básicos. Luego, como una segunda parte, vamos a hablar un poquito de qué son las proyecciones aleatorias bilaterales. Nuestro aporte, que vamos a denominar el método MBRP. La aplicación, una aplicación concreta que escogí para efectos de la ponencia que se denomina, básicamente es una compresión de imágenes y bueno, las referencias bibliográficas correspondientes. ¿Ok? Entonces, les comento en primera instancia que el problema que da origen a toda esta teoría es un problema que ya es bastante viejo, fue propuesto por Eckhart y Young en 1936 y es un problema de optimización que busca una matriz de rango bajo. Si uno fija un valor R, que es mayor que 0 y menor o igual al mínimo entre M y N, donde M y N pues, son los valores enteros que controlan la dimensión de una matriz L, entonces, el objetivo es encontrar una aproximación para esa matriz que se denomina la aproximación de rango bajo. El rango de esa matriz a lo sumo será R, esa es la idea. Entonces, es buscar la matriz de rango a lo sumo R que aproxima mejor a nuestra matriz original L de acuerdo con algún criterio de proximidad, que en este caso, pues, lo estamos planteando en términos de la norma de Frobenius, que es una norma una forma de medir bastante común en esta teoría por las virtudes que tiene la norma para efectos de buscar equivalencias y hacer deducciones. Entonces, pero perfectamente se podría utilizar algún otro tipo de norma y llegar a resultados similares. Entonces, resulta que este problema tiene una solución cerrada. O sea, es un problema que tiene solución cerrada que fue propuesta por Eckhart y Young justamente en 1936 y que va de la mano con la descomposición en valores singulares truncada. ¿Ok? Entonces, si el rango de la matriz es R, este producto matricial de estas tres matrices justamente dan el valor exacto de la matriz de rango reducido. Entonces, si uno se podría cuestionar, si ya la solución al problema existe, si está demostrada y tras de eso tiene como 90 años, entonces, ¿cuál es el objetivo de seguir estudiando esta teoría? Y pues justamente esto tiene que ver con una cuestión de complejidad computacional. O sea, toda esta teoría se sigue estudiando con el objetivo de desarrollar modelos que mejoren los tiempos de ejecución. O sea, cada día queremos que las fórmulas pues que ya funcionan, pero buscar alternativas que funcionen más rápido. Esa es la premisa. Entonces, el problema que tiene la SVD, la descomposición en valores singulares, es que es altamente precisa,
pero tiene una alta complejidad computacional para matrices grandes. O sea, por ejemplo, si usted toma una matriz de tamaño 20.000 por 20.000, por ejemplo, ya en un software como MATLAB, que es sumamente eficiente, ya comienza a tener problemas numéricos para efectos de los cálculos correspondientes. Y si la logra hacer, es un cálculo que puede durar muchas horas incluso para realizarse. Entonces, con esa antesala, con esa motivación, les comento que ciertos autores, que ya les voy a presentar, introdujeron las proyecciones aleatorias bilaterales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer las proyecciones aleatorias bilaterales? Simplemente son una alternativa para aproximar a la matriz de rango bajo. ¿Sí? Es una cuestión de estimar a la matriz. O sea, nosotros ya sabemos teóricamente cuál es la matriz de manera exacta y toda, pero computacionalmente es muy compleja de calcular. Entonces, Feisel, este autor Feisel y otros colegas en el 2008 propusieron el método BRP, así lo denominaron, y el cual está dado por las fórmulas que usted está viendo en este momento en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que dice Feisel? Lo que dice básicamente es que la matriz de rango bajo se puede aproximar. Esto es una aproximación, no es la matriz exactamente, sino que es una aproximación que se puede hacer a través de esta fórmula que depende de una cierta pseudoinversa y una matriz Y1 y una matriz Y2, que son las que están aquí en la parte de abajo. Entonces, el objetivo nuestro es aproximar, o sea, es una cadena. Queremos aproximar la matriz de rango bajo, que es la que aproxima a la matriz original L. O sea, es una cadena de aproximación. Estas matrices A1 y A2, que se ven aquí en las fórmulas dadas por Feisel, son matrices arbitrarias de rango completo. Y pues Y1 y Y2, que son las matrices que se multiplican tanto por la izquierda como por la derecha en la fórmula de arriba, son las proyecciones bilaterales. Y1 es la proyección bilateral izquierda y Y2 la bilateral derecha. Resulta que este método en particular, algo que hace Feisel y sus colegas en el artículo original del 2008, es demostrar para este método, demostrar un acotamiento para el error. Entonces, resulta que, bueno, porque en ese caso, como es una estimación, uno desea tener un acotamiento para el error. Y resulta que ese acotamiento, la fórmula que ellos muestran en su artículo, depende de los valores singulares de la matriz L, de la matriz original. Y entonces el método BRP comienza a tener ciertos problemas, porque resulta que si los valores singulares de L disminuyen muy lentamente, porque recordemos que los valores singulares de una matriz de entradas reales siempre son mayores o iguales a cero, cuando uno, pues, o sea, uno los ordena y la información se condensa más hacia las dimensiones asociadas a los valores singulares de mayor magnitud. Entonces resulta que si los valores singulares disminuyen lentamente, la calidad, o sea, el intervalo de la aproximación se hace más amplio y por lo tanto la aproximación dada por la fórmula de Feisel comienza a bajar. O sea, la calidad disminuye porque depende de los valores singulares. Entonces, bueno, no solo, el problema no es que depende, el problema es si los valores disminuyen muy lentamente. Entonces aparecen otros autores, ahora en el 2012, que es el doctor Su y Tao, y proponen una modificación al método de Feisel. Lo que ellos hacen es agarrar la misma fórmula, permítanme un momento para devolverme y volverle a mostrar aquí la Y1 y Y2, que son las proyecciones bilaterales. Lo que hace Su y Tao es hacer una pequeña modificación en la matriz que multiplican en la primera proyección bilateral. Observen que aquí es L por A sub 1. Pues resulta que aquí Su y Tao le agregan, o sea, le premultiplican otra matriz que depende de una potencia C, donde C es un entero positivo, y por eso es que esto se llama un esquema de potencias. Y este esquema de potencias tiene una ventaja sobre, o sea, es una modificación que va a mejorar el método de Feisel. ¿Por qué lo mejora? Y también cómo conserva la capacidad que tiene el método de Feisel para aproximar la matriz de rango bajo.
Resulta que Su y Tao demuestran en su artículo que esta nueva matriz que están premultiplicando tiene, a la hora de agregar el L y el A sub 1, tiene exactamente los mismos vectores singulares que la matriz L por A sub 1. Y como ellos tienen los mismos vectores singulares, entonces técnicamente no hay pérdida de información, pero tenemos una ventaja. La ventaja es que los valores singulares de esta nueva matriz disminuyen más rápidamente. Entonces, lo que hacen estos autores es disminuir, o sea, lo que hacen es mejorar el algoritmo porque al acelerar la forma en que disminuyen los valores singulares, entonces le están quitando el problema que tenía el método de Feisel, que es bastante eficiente, pero lo mejoraron en ese sentido. Sin embargo, Su y Tao imponen en su deducción una restricción sobre esta matriz. El problema es que ellos necesitan en su deducción que esta matriz A sub 2 transpuesta por Y sub 1 tiene que ser una matriz no singular. Entonces, significa que están imponiendo una condición de invertibilidad sobre esa matriz. Y ahí es justamente donde quería comentarles que aparece una propuesta que hicimos, como les comentaba, el profesor Jeffrey Chavarría, Juan Pablo Soto y mi persona, en un artículo que publicamos recientemente en el cual quisimos hacer un aporte al método de Feisel, que fue mejorado por Su y Tao. Y pues lo que hacemos básicamente nosotros en el artículo que recientemente se publicó es generalizar el esquema de potencias de Su y Tao. ¿Cómo? Básicamente quitando la restricción de invertibilidad sobre esta matriz. Y bueno, no solo eso, sino que se establecen algunas fórmulas alternativas, que les voy a explicar a continuación, que nos ayudan a mejorar los tiempos de ejecución para efectos de la aproximación de la matriz de rango bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Si recuerdan del método de Feisel, Su y Tao luego le agregaron esta matriz por acá. No le hicieron nada a esta proyección bilateral. Entonces, lo que nosotros hablamos básicamente en el teorema 3 y en el teorema 4 del artículo es que si se hace una elección muy particular, que es esta matriz A sub 2, si se hace esta elección muy particular, resulta que se pueden establecer ciertas equivalencias que que nos permiten aproximar la matriz de rango bajo de manera mucho más rápida. De hecho, en el teorema 3 se demuestra que la aproximación de rango bajo simplifica a esta expresión que está aquí. Sería L por Y sub 2 por Y sub 2 pseudo inversa. Y aquí es donde está el punto principal del aporte. Resulta que si esta matriz Y sub 2, que es la segunda, la proyección bilateral derecha, resulta de rango R, o sea, si es de rango completo, entonces esta fórmula se puede simplificar todavía mucho más y la ciencia es que podemos prescindir de la pseudoinversa. O sea, la pseudoinversa también computacionalmente es costosa. Entonces resulta que esta fórmula simplifica esta de abajo. Y esta fórmula de abajo, la ventaja es que ya no depende de la pseudoinversa, sino que depende de matrices, de la matriz Q que se obtiene a través de una descomposición QR. Y en términos computacionales, los algoritmos para calcular la descomposición QR son mucho más rápidos si uno compara con los tiempos necesarios para los algoritmos que calculan, por ejemplo, la descomposición en valores singulares o para el cálculo de la pseudoinversa. Entonces, la ciencia es ver que la aproximación de rango bajo simplifica a una cierta fórmula que depende de una descomposición QR. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el aporte. Y lo que quiero es mostrarles a través de esta gráfica lo que es la cantidad de flops necesarios. O sea, se hace la comparación del método MBRP con dos algoritmos que son bastante clásicos en la literatura para calcular la descomposición en valores singulares, perdón. Y básicamente estoy hablando del algoritmo Golub-Range y el algoritmo RSVD. Entonces, la gráfica que se ve aquí en verde y en rojo está modelando justamente la cantidad de flops para
bueno, para un cierto experimento numérico, para ciertas matrices, y el que se ve aquí abajo es el algoritmo que estamos proponiendo, el MBRP. Entonces, como se puede ver aquí en estos experimentos numéricos, que son simplemente un extracto de los varios experimentos que se muestran en el artículo, que hay una ganancia sustancial en términos de la cantidad de flops, y eso se termina traduciendo en lo que nosotros queremos, que es mejores tiempos de ejecución. ¿Ok? Para ir sintetizando con una aplicación concreta, voy a mostrar una aplicación en lo que es compresión de imágenes. Sin embargo, quiero hacerles el comentario que en realidad el método MBRP que mostramos puede utilizarse en cualquier aplicación en la cual usted necesite aproximar la matriz de rango bajo, ¿verdad? Pues simplemente yo por una cuestión didáctica tengo que escoger algún método y pues, algún ejemplo, y decidí enfocarme hacia la compresión de imágenes. Entonces, lo que le estoy mostrando en este momento en pantalla es una imagen cualquiera que tomé de esa página que tiene bastantes imágenes que son bastante útiles para efectos de este tipo de experimento. Esta imagen tiene, en escala de gris, tiene un tamaño de 3376 por 6000. Esa es la imagen original. Luego de aplicar el algoritmo MBRP, entonces obtenemos una cierta factorización de la matriz, de la aproximación de la matriz de rango reducido, que de acuerdo con lo que le mostré en la diapositiva anterior, era L por Q sub R por Q sub R transpuesta. Si yo simplemente recodifico de tal manera que defino una matriz A como el producto de los dos primeros factores en esta factorización, y al tercer factor lo denoto como B, entonces esto lo que quiere decir es que estoy pues condensando la información en dos matrices A y B. Y computacionalmente, ¿qué hago con esas matrices? Lo que voy a hacer, esas matrices A y B las voy a almacenar en archivos de texto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo el archivo de texto, ambos archivos de texto, los leo con algún software y multiplico las matrices correspondientes, eso me va a permitir construir, realizar una reconstrucción de la fotografía original, ¿ok? Y obviamente la calidad de la reconstrucción, pues depende por ejemplo, la cantidad de valores singulares, por ejemplo, que yo utilice para efectos de la construcción de la matriz A y la matriz B. Entonces, quiero mostrarles aquí como parte del experimento que traje para ustedes. En la parte de arriba tengo la imagen original. En la parte de abajo tengo una imagen que utiliza un radio de compresión del 5%. Y la imagen de la izquierda fue reconstruida con los archivos de texto asociados a la matriz A y B que fueron construidos con el método MBRP. ¿Ok? Este 5%, el radio de compresión del 5%, lo que quiere decir es que voy a ordenar los valores singulares y voy a quedarme con el 5% de los valores singulares más altos, que en este caso particular la matriz es de rango 3376 y el 5% lo que quiere decir es que me quedo aproximadamente con 168 valores singulares. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que los archivos de texto asociados a esta imagen de la izquierda en conjunto tienen un peso aproximado de 14 megas y resulta que la imagen original tiene un peso de 149 megas. Entonces, ahí se puede apreciar una ganancia considerable en términos del peso de la imagen. Obviamente usted me puede cuestionar y decirme, pero la imagen de arriba tiene mejor calidad que la de abajo. Sí, pero eso es parte intrínseca de un proceso de compresión. En el momento que usted comprime una imagen, automáticamente hay pérdida de información. Lo lógico es que la compresión sea razonable de tal manera que usted siga observando la información principal de la imagen, pero que no pese tanto. Eso es la idea. Y la imagen de la derecha usa el mismo radio de compresión, es decir, usa los mismos 168 valores singulares, pero digamos, en este caso, la imagen fue construida utilizando la descomposición en valores, la SVD, la descomposición en valores singulares. Entonces, lo que uso
es un truncamiento hasta el valor singular número 168. Y pues como usted puede observar, bueno, aquí por lo menos lo que se está proyectando, entre estos dos, la calidad prácticamente no se nota diferencia entre una y la otra, y igual el peso de las imágenes es similar. Entonces aquí no es una cuestión de que uno comprime mejor que el otro, porque recuerden que la descomposición en valores truncada es el valor óptimo. Por lo tanto, no tiene sentido pensar usted en mejorar algo óptimo. Aquí el detalle es mejorar los tiempos de ejecución, o sea, es mejorar el tiempo que yo tardo para poder reconstruir la fotografía. Ese es el objetivo. Resulta entonces que la imagen de la izquierda, que se hizo el proceso a través del algoritmo MBRP, el software que utilizamos, que en este caso, en realidad el software no es importante, porque mientras que yo haga la comparación en las mismas condiciones, las características de la computadora ni el software que yo utilice, eso no es importante, porque mientras que lo hagan en las mismas condiciones, no importa. Pero bueno, no es secreto de estado. Para la imagen de la izquierda se hizo utilizando MATLAB, y MATLAB utilizó 1.22 segundos para generar los archivos de texto A y B asociados a esa imagen. En cambio, la SVD, MATLAB tardó 35.93 segundos. Que en términos de segundos usted me puede decir, bueno, en términos de lo que dura una vida humana, un segundo 35 no es mayor ganancia. Pero lo que pasa es que esa diferencia se mantiene proporcionalmente frente a problemas más grandes. Es decir, si yo le meto una matriz más grande, una imagen más grande, de pronto ese un segundo se convierte en un minuto y ya la otra pasa a ser una hora. Entonces, ahí sí comienza uno a ver la diferencia sustancial. Entonces, eso es básicamente el aporte que quería comentarles, que el algoritmo nuestro, pues, genera una ganancia sustancial en términos de tiempos de ejecución. Y bueno, la última diapositiva, como siempre es importante dejarle la referencia por si en algún momento ustedes quieren consultar. Y pues aquí hay los autores que mencioné durante la exposición, y el primero es la referencia del artículo nuestro por si en algún momento ustedes tienen la gentileza y lo quieren llegar a leer y analizar más a profundidad para los detalles. Por lo tanto, eso es de mi parte y agradecerles mucho su atención. Muchas gracias, Juan José. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que agregar? Okay. Mientras alguien se prepara, bueno, de mi parte también está muy interesante, pues precisamente, ¿verdad? Como usted menciona, aquí la mejora es como en los tiempos. Y eso es lo fascinante, ¿verdad? Como usted dice, ¿para qué vamos a usar esa descomposición? Si ya tenemos una óptima, por ejemplo, pues precisamente también, digamos, es eso. Y entre más información tenga uno, más tiempo le va a tomar, ¿verdad? Y eso es lo chiva, digámoslo así, de lo que ustedes están haciendo. O sea, es un aporte genial. Porque ya claramente, digamos, el problema se ha estudiado un montón, por ejemplo, con SVD también, ¿verdad? O otro tipo de descomposiciones, pero esta es notable porque usted lo que quiere también, ustedes quieren reducir los tiempos, precisamente. O sea, está muy chido. Exactamente, y dar una herramienta para, por ejemplo, el colega el colega de Honduras, que en su proceso utiliza la descomposición en valores singulares, pues de pronto esto es una vertiente en el cual observa por ahí un potencial que dice, mira, eso de pronto me puede servir para mejorar tiempos de ejecución y todo, porque justamente en el momento que empleen la descomposición en rango bajo, que si no me equivoco, por ahí él la mencionó, pues decirle que por aquí también hay una alternativa para mejorar tiempos de ejecución, que siempre es una de los aspectos que se busca, ¿verdad? Que se busca cuando uno trabaja en la cuestión de algoritmos. No sé si alguien más tiene algo que aportar o algo que agregar. O sea, comentarios para Juan José. Y, pareciera que no. Entonces, muchas gracias, Juan José, de verdad. No, Entonces, lo que... Eso ahí, aplausos de Romy Caro.